El apóstol San Pablo a los Filipenses en el capítulo 2. Capítulo 2 de la epístola de el apóstol San Pablo a los Filipenses. Oh, gloria al Señor. En el capítulo 2 vamos a leer el versículo número 5. Amén. Dice la palabra para bendición de todos, de la manera que doy lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Todos tenemos la cita bíblica? Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús nuestro Señor. Padre, alabamos y adoramos tu nombre. Expresamos nuestra gratitud a ti, oh Dios, por concedernos en este gran día, el día devocional llamado el día del Señor. Pero es el día maravilloso y precioso cuando tu iglesia dedica el tiempo, la mayoría de este día, Señor, para alabar y adorar y engrandecer tu nombre, exaltar tus maravillas, Señor. Gracias por la semana que nos has dado de bendición, guardando y protegiendo nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia y a cada integrante de tu iglesia. Señor, gracias te damos, Padre Celestial, por concedernos la bendición de mantener en nuestro corazón el buen deseo de congregarnos, el buen deseo de reunirnos en tu casa, el buen deseo, Padre maravilloso, de expresarte nuestra gratitud, de expresarte, Señor, a través de la alabanza y la adoración, lo que internamente nuestra alma y nuestro espíritu sienten, Señor amado. Gracias, Dios mío, por tu iglesia hoy. Gracias, Señor, por tu iglesia hoy congregada. Aleluya, en todo lugar, Dios mío, del mundo y en este lugar, Dios mío. Gracias, Padre. Danos ahora la sensibilidad de tu espíritu, oh Dios omnipotente, para recibir el consejo de tu palabra, la orientación poderosa de tu palabra, para recibir de ti, oh Dios, la orientación, la edificación, la exhortación, la consolación, oh Dios omnipotente, aleluya, y en toda área de nuestra vida, oh Dios, la fortaleza que tu palabra imparte. El ministerio del Espíritu Santo, unido al ministerio de tu palabra, Señor, harán posible, Señor, que seamos bendecidos en esta hora. Oh, gloria a tu nombre poderoso. Gracias te damos, Señor. Oh, gloria al nombre poderoso del Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Oh, gloria al nombre precioso de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. 5 ejemplos de nuestro Señor Jesucristo en Filipenses capítulo 2. Pueden sentarse glorificando al Señor, expresándole al Señor toda gloria, toda honra, toda alabanza, todo reconocimiento. Aleluya, a su nombre que es sobre todo nombre. Un saludo muy cariñoso para todos los hermanos. Amén, que nos están escuchando a través de la radio. No tenemos la comodidad que teníamos hace unos 15 días, amén, de poder transmitir en el mismo instante debido a la incomodidad que tenemos, pero nuestra fe se mantiene firme. Nuestra fe se mantiene firme, creyendo con todo nuestro corazón que vamos a tener un lugar amplio. Aleluya. Antes de llegar al lugar donde estaremos felices por los siglos de los siglos. Y estaremos cómodos para gloria de su nombre y bendición de nosotros. Amén. Amén. Saludamos a los amigos también que están en nuestra sintonía. Verán luego este video con la ayuda del Señor y serán bendecidos. Lo han sido. Hay hermanos que nos han testificado que han sido bendecidos durante este tiempo de transacción que tenemos mientras llegamos al nuevo lugar de propiedad. Amén. Bienvenidos, hermanos. Vamos a estudiar la palabra maravillosa del Señor bajo este tema ya mencionado.
5 ejemplos que nuestro Señor Jesucristo nos da en el capítulo 2 de Filipenses. Amén. El Espíritu Santo, que es el autor de esta palabra inspirada a cada uno de estos santos hombres de Dios, como lo fue el gran apóstol San Pablo. Hay algo en la vida cristiana que de pronto no lograremos entender humanamente. Hay cosas que aquí en la tierra las entendemos humanamente, natural, y por revelación del Espíritu Santo también. Pero hay otras cosas que no las entenderemos acá. Las entenderemos cuando seamos transformados y recibamos una vida eterna y recibamos también la bendición y el privilegio, según la promesa del Señor, de ya no tener una mente carnal humana, sino una mente totalmente convertida como la mente de Cristo. Entonces, al tener la mente de Cristo, vamos a entender lo que con esta mente aquí en esta tierra no entendimos. Gloria al Señor. Y una de las cosas que encontramos aquí en la palabra del Señor, especialmente en las epístolas paulinas. Cuando hablamos de las epístolas paulinas, estamos hablando de las epístolas, mensajes que recibió inspirado por el Espíritu Santo el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo no anduvo con el Señor. El apóstol San Pablo no fue llamado por el Señor Jesucristo en sus 3 años de ministerio, 3 años y medio de ministerio pastoral, evangelístico, apostólico, maestro, amén, y profeta, porque el Señor Jesucristo fue utilizado por el Espíritu Santo como el predicador de los predicadores, el pastor de los pastores. Él fue profeta, él fue maestro, él fue apóstol, más que apóstol. Él fue el buen pastor y es el buen pastor. Y él es el evangelista eterno. Tener la gloria a él, hermano. Él fue utilizado con los 5 ministerios. También él fue lleno del Espíritu Santo, según lo que dice Hechos capítulo 10 y verso 38. Hechos 10, 38 dice la palabra del Señor, que el Espíritu Santo vino sobre el cuerpo de Jesús y él fue lleno del poder y de la misma gloria, la misma Shekinah de Jehová, el Dios de los cielos, nuestro Padre eterno. Amén. Este breve recuento, hermano, es para resaltar una de las cosas que no entenderemos sino cuando lleguemos al cielo. Es que el apóstol San Pablo, sin haber andado con el Señor, sin haber sido contado entre los 12 apóstoles, sin haber hecho milagros dentro del principio o fundación de la iglesia cristiana, y sin ser, óigame bien, uno de los mejores y excelentes amigos de los cristianos, encontramos que el apóstol San Pablo, después de su conversión, fruto de la predicación ya de la iglesia ya establecida, ya formada por nuestro Señor Jesucristo, siendo el perseguidor, el enemigo más, yo digo, el enemigo más grande y poderoso de la época, porque la Biblia dice que San Pablo, él mismo lo reconoció, y él dijo que en el sentido espiritual, cuando el Señor lo salvó, que de hecho el mismo Señor Jesucristo tuvo que evangelizarlo. San Pablo no aceptó ningún evangelista ni pastores, amén, de su época. Tuvo que el Señor mismo Jesucristo darle una experiencia sobrenatural para convencerlo que el cristianismo era establecido por Jesucristo y que el único medio para ser salvo era creyendo o es creer en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Enemigo acérrimo, persiguió a los cristianos. Él dice
que su deleite, San Pablo dice que el deleite de él era perseguir a los cristianos, hacer la vida imposible a los cristianos, impedir la predicación del evangelio, golpearlos a ellos, a otros, echarlos presos, y si era posible, quitarles la única cabeza que cada uno de ellos tenía. Amén. Ni siquiera pensaba cambiársela por una de cemento. No, ni tampoco de yeso. Que murieran, impedir la predicación del evangelio a costa de lo que fuera, hermano. Y dice la palabra de Dios que era tan enemigo del cristianismo y del mismo Señor Jesucristo, que pidió a las autoridades, porque tenía todo el derecho de hacerlo. Era un hombre muy preparado y era un hombre muy religioso. Era líder prácticamente de la secta de los fariseos de su época. Y dice la Biblia que él pidió autorización de los representantes de la ley del gobierno para tener una seguridad, una certeza que nadie le impidiera a él atacar la iglesia cristiana. Y estando en eso es que el Señor se le aparece y lo evangeliza. Y tremenda forma como el Señor Jesucristo evangeliza, ¿no? El Señor no solamente evangelizó a Pablo, a Saulo de Tarso en esa época de la manera que lo hizo. El Señor sigue hoy haciendo igual en aquellos rebeldes, obstinados contra el cristianismo, materialistas. Por eso no perdemos la fe. Siempre esta oración que hacemos por Colombia y por nuestros gobernantes y por personas de autoridad, hermano, aunque de pronto humanamente uno dice, ¿para qué orar por ese pillo? Sí, esa es la verdad. Y esto queda grabado para que lo oiga cualquiera que quiera. ¿Para qué orar por esa mujer tan corrompida? ¿Para qué orar por ella? No, uno clama a Dios por la gente que está más necesitada de Dios. Y así no veamos en el momento el efecto, Dios es todopoderoso. La iglesia, cuando era perseguida por Saulo de Tarso y sus amigos, la Biblia dice que los cristianos hacían intensamente oraciones y clamor, echaban presos a los hermanos, y ahí estaban ellos en vigilia clamando a Dios, que Dios hiciera algo poderoso. Y, óigame bien, ellos clamaban a Dios, y vino de esa manera la experiencia de Saulo conocer al Señor Jesucristo. Amén. Lo convenció directamente el Señor y ahora lo convierte en el gran apóstol San Pablo, y sin haber vivido esas experiencias hermosas personales con Cristo, en la fundación de la iglesia, en la creación de la iglesia, formación de la iglesia, vino a convertirse en el gran apóstol San Pablo. 14 epístolas, hermano. Amén. Escribe, este es el hombre que más edifica la iglesia con su ministerio. El apóstol San Pablo es el hombre que más fundamenta en la vida del cristianismo con una solidez espiritual, bíblica y teológica a la iglesia cristiana. Y sabe que todo el que se meta a estudiar las 14 epístolas del apóstol San Pablo saldrá un buen miembro de la iglesia, un buen líder de la iglesia, un buen pastor de la iglesia, un buen director de la iglesia del Señor en el nivel que sea. Y lo más lindo y hermoso, el cristiano más fructífero, amén, de todos los tiempos. Amén, gloria al Señor. Y encontramos en uno de estos registros que el apóstol San Pablo hace, hablando del ministerio, de la vida de Cristo primero, de cómo fue su vida para llegar a ser el gran pastor de los pastores, y como dice San Pedro apóstol, el príncipe de los pastores, el que está dispuesto a premiar a todo hombre de Dios y a toda mujer de Dios que en esta área del pastorado, del ministerio y de todo lo que es la vida eclesial y responsabilidad de la iglesia eclesial, amén, puedan obtener para la gloria del Señor. 5 ejemplos, amén, que encontramos de Cristo en el capítulo 2 de Filipenses.
algún día estaremos cómodos. Algún día estaremos cómodos. Aleluya. A ver, el apóstol San Pablo comienza hablándonos y a la vez haciéndonos una invitación en el versículo leído. Vamos a releerlo, unidos. Haya pues en usted y en mí este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Recuerde que no tenemos pantallas y usted debe traer su Biblia y ahora lee la pantalla de su Biblia. A ver, porque algunos de ustedes ya no traían Biblia por las pantallitas. ¿Sí? Qué felicidad, qué dicha. De una o de otra manera Dios tiene que enseñarnos las cosas bonitas. Y este proceso que Dios nos está dando, nos está enseñando el Señor cosas muy bonitas. Antes usted se sentaba lejos de mí. Ahora le toca lo más cerquita que se pueda. Amén, gloria al Señor, aleluya. Entonces, si la invitación del Espíritu Santo a través del apóstol, hermano, que de hecho es uno de los grandes maestros, pastores, profetas, apóstoles, aleluya, y también evangelistas de Dios, que nos dejaron enseñanzas tremendas, tanto con su vida como a través del ministerio del Espíritu Santo. Él dice, la invitación, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Para muchos de nosotros hay partes de la vida cristiana que se nos hacen duras. A ver, yo quiero ver la gente sincera acá. Levante la mano a quienes, en mi compañía, desde luego, a quienes nos parece en la vida cristiana algunas cosas fuertes, que son muy duras. Amén. Quizá usted diga, hoy pastor descarriado. No. Hace 49 años que el Señor me salvó. Para la gloria de su nombre. Ya arranqué para los 50. Oh, qué bendición de Dios. Aleluya. Maravilloso el Señor. Sí, humanamente hay muchas cosas en la vida cristiana para nosotros los seres humanos que se nos hacen duras. Son muy fuertes. Otra cosa es que haya personas, amén, de eso sí, también, pues yo me cuento entre todos porque soy persona, pero no comparto. Hay personas que dicen, es que hay cosas en la Biblia que son difíciles de practicar. Eso sí es una mentira. Una cosa es que haya cosas en la Biblia humanamente que nos parecen duras, no, son fuertes. Ay, es que este Getsemaní nos predicaba un predicador en estos días acá. Amén, que todos tenemos un Getsemaní y todos tenemos que pasar por ahí. Y si usted no ha pasado, ay, prepárese. Prepárese porque eso sí que es terrible, hermano. Amén. Y ojalá que usted diga, Señor, si yo no he pasado por ahí, Dios mío, que sea lo más rápido posible, porque, Dios mío, antes de que Cristo venga, porque si usted viene, si el Señor viene y usted no ha pasado por el Getsemaní, por el suyo, es probable que usted en el rapto no se va. Ay, no, sí. Jesús, antes de llegar al Calvario, tuvo que pasar por el Getsemaní. Antes de usted llegar al cielo y yo llegar al cielo, tenemos que pasar por nuestro Getsemaní. Y si no ha pasado, alístese. Alístese. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Amén. Entonces, este hombre de Dios nos invita a seguir estos 5 ejemplos, que en usted y en mí haya lo que hubo en Cristo Jesús. Pastor, pero es imposible. No, vamos a hacer desaparecer desde el primero que está acá, que soy yo, hasta el último que está allá atrás. Vamos a olvidarnos definitivamente a partir de ya. Hoy, 6 de octubre del año 2019, de que en la vida cristiana haya cosas imposibles. No, el Señor reprenda al diablo. Eso no existe. Hablar eso o hacer de esas declaraciones o predicarlo es una herejía. Todo lo que está en la palabra de Dios y que compete a la vida cristiana,
todo lo constituyó el Señor, lo estableció el Señor, y todo está de acuerdo a las capacidades intelectuales suyas y mías, a las capacidades emocionales, sentimentales, amén, suyas y mías, y todas las cosas que el Señor ha establecido están de acuerdo a las capacidades físicas, humanas, suyas y mías. Así que no hay nada imposible, nada difícil, imposible. No, porque Dios sería un Dios injusto si hubiera dejado un mandamiento, una norma establecida en la Biblia que usted y yo no podemos cumplir. Que no querramos, sí, eso es lo que hay, hermano. Que no se nos da la gana, eso sí es verdad. Aleluya, maravilloso el Señor. Pero que sea imposible y difícil de cumplir, falso. Eso está ya fuera de todo lo normal. Bendito el nombre del Señor. Entonces San Pablo dice: haya pues en cada uno de nosotros. Él dice vosotros. Cuando dice vosotros está refiriendo a todos los hermanos de esta hermosa congregación que él estableció en la ciudad de Filipos. Pero el Señor y el Espíritu Santo sabían que hoy nosotros estaríamos aquí, y todavía, hasta que no encontremos el nuevo lugar en propiedad, todavía seguimos representando la iglesia y congregación del movimiento misionero mundial de Voz a la Libertad. Aleluya. Cuando encontremos el nuevo lugar, entonces ya Dios no nos lo dé, entonces buscaremos un nombre bonito. A mí me gusta mucho el Paraíso, ¿no? Muy bonito. Me gusta muchísimo La Paz, muy bonito esos nombres. La iglesia, amén, de la libertad a la paz, o de la libertad al paraíso. Qué lindo se oye, qué hermoso. Pero dejemos que sea Dios buscándonos el futuro nombre. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Entonces, hoy es para la iglesia de la libertad, acá para nosotros. Haya pues en la vida de todos nosotros, amén, del pastor, de los músicos, de los líderes, de las damas, de los jóvenes, de los caballeros, aún de los hermanos nuevos y de los hermanos que se van a convertir. Vamos a decir hermanos por la fe, los nuevos hermanos, los amigos, los simpatizantes. Que entren, qué bonito que entren de una vez ellos pensando y reconociendo y sabiendo lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros. Que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuáles son? Vamos a mirarlos rapidito. El versículo número 6 dice, porque todo está ahí en la Biblia, dice: el cual, se está refiriendo a Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aleluya. Mirando este texto, el verso número 6, donde encontramos nosotros el primer ejemplo de Cristo. De pronto hay hermanos que digan, bueno, todo eso, esa porción bíblica nos relaciona a la vida de Cristo. Pues precisamente la vida de Cristo es. Pero el llamado del Espíritu Santo es que lo que hubo en Cristo lo haya en nosotros también. Amén. Cuando dice el texto, el cual siendo en forma de Dios, igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios. Amén. Para pensar en la obra de redención que necesitaba la humanidad en este mundo. Cuando él vio la necesidad, cuando Cristo vio la necesidad del mundo gentil específicamente, porque recordamos nosotros que el trato de Dios con Israel, amén, enorme, hermano, una forma linda, hermosa, preciosa, como Dios se entregó de una forma, amén, compasiva, misericordiosa, amorosa y hasta sentimental, Dios con Israel, que dice la Biblia literalmente que Dios es el esposo de Israel, que Israel es la esposa de Cristo. Y hablándole el Señor a los profetas, muchas veces le dijo, amén, y les habló el Señor de lo que es el matrimonio, lo que es el hombre y la mujer, y lo que son los hijos, refiriéndose el Señor, comparando a Israel al amor profundo de Dios con ese pueblo, y también la ingratitud de ese pueblo con Dios. Fue algo extraordinario, amén, gloria al Señor. Pero ya ahora con nosotros la iglesia, Cristo Jesús, mire que ya no fue el Padre
el Padre no se ofreció en el cielo. En el cielo hubo una pregunta. Y no hay duda que la pregunta la hizo el Padre eterno. Y dijo, ¿quién irá por nosotros? De entre nosotros aquí, ¿quién irá por nosotros al mundo? A hacer la obra de redención para que la humanidad sea salva, para que los hombres, los gentiles sean salvos. Mire cómo sufre el pueblo gentil. El pueblo gentil es menospreciado. El pueblo gentil es el ridículo de las generaciones. El pueblo gentil no tiene oportunidad para nada. El pueblo gentil es peor que animales. Y el pueblo gentil fueron creados a imagen mía y semejanza. Entonces surge esa pregunta en el cielo. De ahí que teológicamente nosotros podemos decir que el primer culto misionero se hizo en el cielo, allá en el trono de Dios, allá en medio de la deidad divina, porque fue allá donde en esa reunión misionera surgió esta palabra, esta pregunta: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá a ese mundo perdido para establecer un nuevo sistema divino de parte nuestra para salvación al pueblo gentil? Y fue entonces cuando dentro de la misma reunión misionera en el cielo, esta mente finita no logra imaginarse cómo sería ese ambiente tan lindo en el cielo, hermano. Pero uno trata de deducir. Amén. Qué bendición y qué privilegio tan grande, aleluya, para los ángeles, arcángeles, querubines y serafines oír y formar parte de esa reunión. Y dentro de la deidad divina apareció la respuesta a esa pregunta. Y se escuchó una voz que dijo: heme aquí, envíame a mí, yo iré. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo, el verbo hecho carne. Ahora, el verbo hecho carne da la respuesta a la pregunta del Padre eterno. Y cuando Él dice, heme aquí, envíame a mí, yo iré. El profeta Isaías, de una forma alegórica, él habla acerca de esta reunión divina en el cielo, allá en la deidad divina, en el trono de Dios. Y dice la palabra del Señor entonces que Jesús en ese instante, Él siendo igual a Dios, en ese instante Él no escatimó. Es decir, Él no se quedó apreciando y mirando y contemplando su posición como parte de la deidad, porque Él había podido seguir en silencio, no decir nada. Uno deduce, la Biblia no dice, pero uno deduce, es probable que un ángel, un arcángel o un querubín o un serafín, que son los 4 rangos de seres angelicales que hay en el cielo, adorando y exaltando a la deidad divina, alguno de ellos de pronto se le ocurriría decir, yo puedo ir. Pero si eso sucede, Dios no hubiera aceptado eso, porque ya los ángeles habían fallado. Miren ustedes esto, ya los ángeles querubines, como el mismo Satanás hoy, ya habían fallado. Entonces, si a alguno de ellos se le ocurre decir, heme aquí, envíame a mí, el Señor le dice, negativo, cállate. Dios lo hubiera dicho. Y de hecho eso no sucedió porque Dios no lo permitió. Era necesario que de la deidad divina alguien hiciera esa obra. Aleluya, que es lo que muchos cristianos necesitamos hoy conocer y saber, hermano, para valorar el sacrificio de Cristo. Cómo Cristo se atrevió a dejar su posición en el cielo, humanizarse, venir y vivir entre los hombres. Amén, ser, aleluya, contado por las generaciones, y especialmente la generación de su época, y especialmente por los reyes y príncipes del mundo y líderes religiosos, como un hombre perverso, como cualquier hombre pecador.
Porque cuando a él lo crucifican, están diciendo con eso, en medio de los ladrones, con eso ellos están diciendo, los líderes religiosos de la época, hipócritas, el más malo de los tres es el que está en el centro. ¿No meditan ustedes en eso? Mire a ver si está despierto todavía el compañero. No, mire, lo invito a hacerlo. Mire a ver. No, tranquilo, tiene tiempo para hacerlo. Eclesiastés dice que hay tiempo para todo. Gloria al Señor. Amén. Algo importantísimo esto, hermano. Jesús, el Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne, no va a estimar su posición, que es igual a Dios, para no tomar la decisión de entre los tres humanizarse. Dice todo lo contrario, sino que, siendo en forma de Dios, no estimó su posición. Y no la estimó, no quiere decir para irrespetarla, no la estimó como para no darle el valor, no, todo lo contrario, no estimó esta posición como Dios para dejarla y venir aquí a la tierra a hacer lo que Él hizo, que solo Él lo podía hacer, para darnos la oportunidad. Y ya hace más de 2000 años, donde miles y miles de hombres y mujeres que nos antecedieron sirviendo al Señor, le sirvieron y vivieron, algunos mejor que nosotros y más consagrados que nosotros. Bendito sea su nombre poderoso. Alabado sea el Señor. Aleluya. Entonces, el primer ejemplo que encontramos del Señor es que Él no estimó su posición, amén, como para no dejarla. Todo lo contrario. Pues si como Dios, yo puedo ir como Dios, ahí voy. Era el nombre del Señor. Este ejemplo tiene que haberlo en usted y en mí, en todos. ¿Qué estima usted por encima de lo que Cristo no estimó por grande o por importante? Mire por qué muchos cristianos, decíamos hace un momento, se les hace difícil, otros dicen imposible. Más posible creen ellos ir al infierno que posible obedecer a Dios. Amén. Nosotros como seres humanos, si Cristo no estimó, amén, no escatimó para bajarse de su posición y hacer por nosotros lo que nadie más podía hacer sino solo Él, ¿qué estima usted y qué estimo yo tan importante que no le entregamos al Señor? Creo que no me han entendido. Si Cristo no estimó su posición para decir, no, imposible, yo Dios que me voy a bajar de acá. Todo lo contrario, si mi posición es esta, pero me bajo de esta posición para hacer por el hombre, por el ser humano, lo que nadie puede hacer. ¿Qué estima usted por encima de lo que Cristo hizo? ¿Qué es lo que le ha impedido a muchos hoy decir sí? Hay cosas que son duras en la vida cristiana y son fuertes, pero Dios me ayudará y aquí voy. Todo se lo entrego a Cristo, todo lo doy para Cristo. Mire que muchos estiman la vida, y lo veremos más adelante. Muchos estiman la vida por encima de todo. No, mire que hay por ahí videitos de otros países, hermanos, en África. Hay países donde se puede predicar el evangelio, bendito sea el Señor, pero hay otros países en el mismo continente africano, hermano, donde los cristianos son asados como asar un pollo, hermano.
Hoy en los restaurantes le sirven a usted el pollo así, medio crudo. Dicen en Santander su asado, semiasado, más crudo que asado. En esos lugares, países de África, los hermanos quedan bien achucharrados, hermano, hablándolo así, más familiarmente. Y algunos ven esos videitos y dicen, pues, eso son mentiras, eso es pura ciencia ficción. ¿Me están escuchando allá atrás? ¿Han visto ustedes esos videitos por ahí? Acá mismo en Brasil, hermano, hay algunos estados o provincias en Brasil donde predicar el evangelio es un delito. Acá mismo en América, en Sudamérica. Hay países en otros continentes que es terrible, hermano. Y uno dice, no, Dios mío, ¿quién se le va a ocurrir eso? ¿Quién va a prestar? Es más, que le den un golpe a uno por una mejilla y que hay un texto por ahí en la Biblia, yo ni lo quiero leer. Dicen algunos, yo ni lo quiero leer. Que la Biblia dice que si me dan por la derecha, dice que yo sea tan bobo de poner la otra. ¿Quién va a ser bobo si le dan por una mejilla? ¿Quién va a ser bobo de poner la otra? Aunque eso tiene doble interpretación, pero cuando es así, doble interpretación, cuando se interpreta de la manera física, eso es así, hermano, literalmente como lo dice la Escritura. Si su enemigo le pide pan, no le va a dar pan envenenado, dele pan fresquito. Y si su enemigo tiene sed, no le dé a bebida mezclada con hiel. No, dele la mejor bebida. Bendito el nombre del Señor. Entonces, amén. Cuando dice la palabra del Señor que el Señor no escatimó, no estimó el lugar que tuvo, amén, para dejarlo, se está refiriendo que no hubo nada que le impidió al Señor, pese a ser Dios, para venir a esta tierra y vivir lo que tuvo que vivir por causa de nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿qué reservamos nosotros? Si Cristo no reservó nada para darnos hoy lo que tenemos, ¿qué es lo que usted reserva? Que cree que vale mucho y que tiene mucho valor y mucho aprecio, que usted no entrega para corresponder al Señor. La vida. Si usted puede acostarse esta noche y mañana, pastor, se murió. ¿Quién? El hermano que ayer estaba. ¿De dónde? Ahí al lado mío, escuchando el mensaje. Y toca en plena convención enterrarlo, sacar el tiempito para enterrarlo. Porque para dejar el entierro hasta el sábado y se muere mañana. ¿Qué estimamos nosotros por encima de lo que Cristo no estimó como importante y como impedimento para venir a esta tierra? Mi forma de ser. ¿Sería capaz usted de, por su forma de ser caprichoso, caprichosa, a veces hay que usar algunas palabritas fuertes, ¿no? Porque las necesitamos a veces. Amén. ¿Sería capaz usted de fijar y no bajarse, o mejor, de no bajarse de esa posición que ha fijado de rebelde, soberbio, altivo, desobediente? ¿Preferiría usted fijarse y mantenerse en esa posición y al final irse al infierno con tanta Biblia y con tantos mensajes que ha oído y con tantos predicadores? Porque acá no es que el único predicador es el pastor. No, bendito sea el Señor. Y gloria a Dios. Y no es por Dios nos ayude y nos guarde.
Porque si nos mofamos por orgullo carnal y diabólico, vamos a quedar hasta sin mensaje para predicar. Se nos va a cerrar la Biblia, como se nos va a cerrar el cielo y la tierra también. Pero por gracia y bendita misericordia del Señor, hay quien predique. Oh, bendito sea el Señor. Mujeres que se paran aquí hacen temblar el infierno, al diablo. ¿O no es así? Hombres de la misma manera, al pararse en acá, hacen temblar el infierno, al diablo y a los demonios. Eso es una bendición de Dios. Maravilloso el Señor. ¿Sería capaz de estimar usted más su profesión de pronto? Ay, es que yo soy un profesional. Por donde me miren, soy una excelencia. ¿Sería capaz usted de fijar esa posición y no bajarse de ahí para no entregarle a Dios todo, como Cristo sí lo ha hecho por nosotros? Y yo quiero decirle que hay gente que Dios no, óigame bien, no ha bendecido y no bendecirá hasta que no se bajen del sicómoro. ¿Cuál sicómoro, pastor? El árbol donde se subió Zaqueo. Y Zaqueo se subió al árbol, no, y recuerden que la Biblia lo habla, no por orgullo, no para esconderse, todo lo contrario. Cuando Zaqueo sube al árbol es porque él es bajito de estatura. Y en medio de una multitud él no quería, él quería ver al Señor, él no quería que Cristo pasara desapercibido. No, él quería ver al Señor y no lo hizo por orgullo subirse al árbol. Subió al sicómoro por necesidad. Quería ver al Señor. Amén. Y cuando cuando hay gente así como ese hombre, y sabe que ese hombre no era ningún santo, ese hombre no era ningún consagrado. Ese hombre era de los ladrones más grandes que había en la época, porque él mismo lo confesó. Él dijo que era posible, reconoció y dijo, es posible que hay personas aquí que las he robado no solo una vez, sino hasta 4 veces. ¿Sí? Cuando él dijo se lo devuelvo cuadruplicado, quiere decir posible robé a alguien 4 veces. Amén. Era un hombre, amén, de autoridad, de leyes, y lo que él decía se tenía que cumplir. Como si, amén, si el impuesto suyo valía 1 millón, él decía doblémosle a ese 4 millones. Y así era, porque era un hombre de autoridad. Y por eso era rico. Poder en el nombre de Jesús. Y se subió allá y no era ningún consagrado. Él quería ver con sus ojos físicamente al Señor. Y el Señor complace a la gente que quiere verlo, que quiere una bendición. Así sea malo. Así sea malo. Y yo digo, si Dios complace a los malos, ¿por qué no nos complace a nosotros? Dios es así, hermano. Hay cosas que no las entendemos acá, las entenderemos en el cielo. Pero si Dios complace a la gente mala, ¿por qué no complace a los buenos? También Dios lo hace, bendito sea su nombre. Y cuando el Señor pasa, amén, se para ahí en el árbol y antes de predicar levanta su mirada y ve al chiquitín ese que pareció un miquito ahí encima del árbol. Aleluya. Y qué mensaje tan bonito que el Señor le da. Le dice, Zaqueo, ¿qué haces ahí? Bájate del árbol. Porque sabe una cosa, yo voy para su casa hoy. Voy para su casa hoy. De verdad va para mi casa. Amén, se baja rápido. Aleluya. Si Zaqueo no se baja, Jesús no hubiera ido a su casa. Y tampoco hubiera sido salvo. Y si usted no se baja del sicómoro, no hay bendición. Amén. Si yo no me bajo del sicómoro, no hay bendición.
¿Acaso el Señor escatimó algo, apreció algo más que la salvación suya y la mía? No, ni siquiera su posición, ni siquiera el ser igual a Dios. Amén, escatimó Él. Y lo tuvo como un impedimento para venir yo ir entre los hombres. No, yo ir entre ese montón de pecadores y adúlteros y fornicarios y ladrones que hay allá. ¿Qué voy a ir yo por allá si yo soy Dios? Dijo un predicador en una ocasión: menos mal que yo no estaba allá en el cielo, porque cuando yo hubiera estado allá yo no hubiera dicho nada. Y si Dios me dice que yo lo haga, yo he dicho: no, Señor, yo en medio de esos corrompidos que voy a ir por allá. Los mismos israelitas decían: esos impíos, esos perros miserables, esos inmundos de los gentiles, ni siquiera los miramos, ni siquiera charlamos con ellos, ni siquiera menos tener comunión con ellos, jamás. Éramos como animales para ellos, pero para Dios imagen y semejanza de Él. Y para Cristo imagen y semejanza de Él. Bendito sea su nombre. Aleluya. Yo le digo en esta mañana: tendrás bendición el día que usted deje de estimar su posición. Pero es que mi profesión. Pero es que mi posición. Es que mi ego. Es que lo que yo soy. Es que mi familia. Olvídese de eso. Amén. Aleluya. Queremos avanzar. Amén. En el verso número 7 dice: sino que se despojó a sí mismo. Si el Señor no escatimó y no valoró, amén, su posición como Dios para hacer por nosotros lo que nadie más podía hacer que Él, no tiene que haber en nosotros, en ninguno de nosotros, aleluya, menos como pecadores, porque a nosotros sí que nos da vergüenza, amén, decir: no, mi posición. ¿Cuál posición? No, mi profesión. ¿Cuál profesión? Que se cree que es más importante. No, que el valor de mi familia. No, que el valor de mi yo, de mi ego. No, aleluya. Ahora, cuando dice se despojó a sí mismo, segundo ejemplo, despojarse a sí mismo, hermano. Oh Dios omnipotente. Ahora, ¿Cristo dejó de ser Dios? No, no dejó de ser Dios. No dejó de ser la segunda persona de la deidad divina. Pero despojarse de su gloria, despojarse de su silla. Yo digo que hay dos no tronos. El trono es el mismo. El trono es el mismo. Amén. No hay que el trono del Padre, que el trono del Hijo y que el trono del Espíritu Santo. Serían entonces tres dioses entronados. No, no vamos a imaginarnos eso. Solo un trono. El Padre está en su lugar. El Hijo está a la derecha, está escrito en la Biblia. Amén. Y al otro lado, pues es la posición del Espíritu Santo, la deidad divina. Cuando dice se despojó a sí mismo, es dejar su lugar, dejar su gloria, porque Cristo tenía que humanizarse. Aunque Cristo estaba aquí y a la vez se podía aparecer en otro lugar, Cristo no dejó de ser la segunda persona de la deidad divina de la Trinidad, pero sí dejó su posición, su lugar lo dejó. Porque si no deja su lugar, entonces ¿cómo Jesús se iba a humanizar? Si es que escrito está en la palabra del Señor, amén, que todo aquel que confiesa de la persona de Cristo tiene que confesar que Cristo vino y se humanizó. ¿Cómo entonces Jesús iba a nacer de una mujer como lo fue María? ¿Cómo entonces el embarazo de María fue tan normal que los mismos fariseos enemigos lo testificaron? Las normas de la ley, amén, y las leyes de la vida, de la vida física,
que Jesús gestó 9 meses en el vientre de María y nació, y él abrió matriz, la Biblia lo dice. Bendito sea el Señor. Él fue un niño, él vivió la época normal del niño. A los 12 años Jesús ya, su mentalidad de niño ya estaba pasando para llegar a la mentalidad de un adulto. Cuando Jesús comienza su ministerio a los 3 años, ya es un adulto súper responsable de sí mismo como persona. Entonces Jesús dejó su trono. Eso es absolutamente una herejía decir que Jesús es el mismo Padre, que es la misma persona. Absurdo, es una herejía del diablo. Jesús dejó su lugar, dejó su lugar. La Biblia dice que el lugar de Jesús quedó vacío en el cielo mientras Él vino 33 años y medio. A los 33 años y medio Jesús sube a la presencia del Padre y vuelve a ocupar su lugar. Oh, gloria a su nombre. Se sienta a la diestra del Padre. Antes estaba sentado, aleluya, el Verbo hecho carne. Antes estaba sentado, amén, y representaba la unción, el poder, la chequina de la gloria de Dios a través de la palabra, porque Jesús es el Verbo, la palabra. En el Antiguo Testamento hecho, y cuando se hizo carne, se humanizó, cuando dijo, heme aquí, yo iré. Pastor, explíquelo mejor. Cuando llegue al cielo lo entenderás más claro. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Aleluya, Él dejó su lugar, porque cuando Jesús sube, es resucitado y sube, Él vuelve a ocupar el lugar. Pero ahora ya no es, óigame bien, como sencillamente como al principio, Dios, la segunda persona de la deidad. Ahora sube al Padre, se sienta en su lugar a la derecha del Padre y desde allí sigue cumpliendo un ministerio que se llama el ministerio de la intercesión. Jesús sigue intercediendo por usted, por mí y por toda la humanidad, hermano. Hombres y mujeres que a diario están aceptando a Cristo como Salvador. Ahí está Jesús diciéndole al Padre, yo morí por él. Él está arrepentido. Perdónalo, Padre. Ese es el trabajo del Señor. Amén. Dice, se despojó a sí mismo. ¿Es capaz usted y soy capaz yo de despojarme, de dejar eso que nos cuesta? Eso que nos cuesta, eso que es tan duro arrancar de nosotros. ¿Qué, pastor? Si yo supiera qué, se lo diría de frente. Se lo diría. Bendito el nombre maravilloso del Señor, hermano. Aleluya. Pero yo sé que el Espíritu Santo hace lo que yo no puedo hacer ahora. El Espíritu Santo le muestra a usted y le dice a usted qué es. Porque si no es así, hermano, mira, Dios mío, si el Espíritu Santo no está en usted, Dios mío, no puede ser. Uy, no, tantos años que usted lleva en la iglesia y Dios nos ha dado testimonio que usted es un cristiano, que usted es una cristiana. Dios en esta mañana le va a decir a usted y le está dando a entender de que usted no ha podido despojarse. De la ira. Yo me airo por cualquier cosa. Y es capaz usted todavía de decir, es que así era mi abuelita y yo soy igualita a ella. Es que mi papá era así, mi papá murió después de unas rabietas que tuvo. Entonces usted va a cargar en esa maldición y va a decir, yo también, yo estoy destinado a morir de unas rabietas. Y se lo dice a la esposa y se lo dice a los hijos, o se lo dice al esposo, o se lo dice a los hijos. Así que no me hagan enrabiar, porque el día que me enrabien, probablemente me muero. No, sonríe que el Señor le ama, y yo también.
Si el Señor se despojó, segundo ejemplo, si el Señor se despojó, dejó su lugar, se vino, hermano. Nadie se lo impidió. Antes el Padre Eterno, cuando Él estaba aquí en la tierra, dijo: este es mi Hijo amado y en Él tengo yo complacencia. Hagan lo que Él diga. Oh, bendito sea su nombre. Aleluya. Poderoso es el Señor. Oh, bendito sea Jesús para siempre. ¿Por qué no despojarnos de esas costumbres viejas, hermano? Despójese de la ira. Despoje esa mala costumbre de malvestir. Recuerde que el diablo, recuerde, hermana y hermano, que el diablo no viste a las mujeres. El diablo no viste honestamente a las mujeres ni a los hombres. El diablo desviste a las mujeres y desviste a los hombres. Jamás sáquese de la mente eso, que el diablo sí nos enseña a vestir. No, el que nos enseña a vestir es el Señor. Aleluya, el Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor para siempre. Pero no vamos a esperar que el Señor en una profecía nos diga cómo tenemos que vestir cuando eso ya está escrito en la Biblia. Hay hermanas que dicen: yo voy a vestir cristianamente cuando el Señor me hable. Decíamos hace unos días, amén, y ellos dicen, ellos o ellas dicen que el Señor les habla es cuando alguien profetiza. Ajá, y hasta van y buscan a la persona y le ponen la cabeza para que le profetice. No, el Señor no me ha dicho todavía cómo debo vestir. Y lo de la Biblia, lo que dice la Biblia, entonces, ¿qué? ¿No tiene valor? Recuerde que la profecía, que es un don hermosísimo, y el profeta es un ministerio también, dos áreas muy lindas y hermosas. Todas ellas son para confirmar la palabra, no para hablarle a una persona fuera de la Biblia, es para confirmar. Amén. Y yo le digo algo, hermano, si yo necesito para confirmar una parte de la Biblia, una profecía, yo no soy creyente entonces en la palabra de Dios. No. Yo necesito una profecía para no desviarme, para no apartarme. Y la profecía es para encarrilar a alguien que está descarrilado y confirmarle algo que Dios ya se lo dijo. Ya Dios se lo habló una y dos y tres veces. Y Dios es tan bueno que va y le manda un profeta. Va y le manda un profeta. Hijo mío, no sea terco. Hija mía, ¿por qué tan terca? ¿Cuántas veces te lo he dicho? Y esta es la última vez que te lo diré. Ay, eso era lo que yo quería. No, uno puede evitarse todo eso, hermano. Gloria al Señor. Despojémonos. El apóstol San Pablo, este mismo apóstol dice: despojémonos del hombre viejo. Ese hombre viejo, esa vieja mujer, esa mujer vieja, es la de los problemas. Ese hombre viejo es el de los problemas. Esos viejos son los del problema. Entonces, si esos viejos son los del problema, olvidémonos de los viejos, del viejo hombre, de la vieja mujer. A eso de usted mirar fotos, escúcheme bien, desde aquí hasta allá, atrás. Eso de mirar usted fotos cuando usted tiene, bueno, yo digo gloria a Dios, porque mire, yo no reservo una foto de cuando yo era inconverso. Cuando yo saqué mi cédula, ya era cristiano. Amén. Cuando mi libreta militar, también yo era cristiano. ¿No me creen? Yo estoy testificando.
Yo no tengo una foto de inconverso. Oh, bendito sea el Señor, hermano. Para sacar mi foto de inconverso y cuando yo era hijo del diablo era más simpático. Ay, cuando yo era, ay, cuando me enamoré, ay, tiempos. Y caer, ponerme a llorar y caer en depresión. Ay, necesito agua. Uy, me voy a ahogar. ¿Qué le pasó, hermano? No me puse a mirar la foto cuando yo era inconverso, a tiempos aquellos. ¿Cuántos se pueden admirar fotos viejas? Oiga, y Dios mío, son faltos de entendimiento. ¿Sabe qué hacen? Muchos, algunos de ustedes, yo los he visto, no es que me guste el chisme, amén, y yo no tengo Facebook para decir chismoso, se metió a mi Facebook y lo saqueó. ¿Cuál diablo eso, hermano? ¿Cuántos ponen en el estado? ¿Sí es? La foto cuando eran hijos del diablo, hermano, no les da vergüenza. Si yo tuviera fotos de cuando yo era inconverso, hermano, a mí me daría vergüenza por lo menos de mostrarlo. Ahora ponerlo en Facebook y mandar eso al mundo entero, que se den cuenta cuando yo era. Oh, Dios mío, Dios nos ayude. Porque hay, hermano, mire, eso, yo digo, eso hay que renunciar a eso en el nombre del Señor. No estime eso, amén, en el nombre de Jesucristo, deseche eso. Esa malicia del diablo. ¿Cuántos de ustedes están atados por el pasado? Buenos días. Atados por el pasado. Alguien dijo, uy, no, qué desgracia, hermano. Se quedó mirando al novio no, al amante que tenía anteriormente. Y miró la foto del amante y miró al marido y dijo, uy, no. Cuando miraba la foto decía, uy, no. ¿Por qué? ¿Por qué lo dejé? ¿Por qué me decidí por este? Si este tiene la nariz más larga, ya que la tenía cortico. Ay, hermano, si yo le dijera todo lo que yo oigo, no predicaría la Biblia. Y es mejor predicar la Biblia. No, dele pena y mucho cuidado con lo que usted pone y lo que usted publica en su Facebook. Amén. Yo digo que sería mejor no tener eso. Pero si alguien no puede vivir sin eso, publique cosas cristianas, bonitas. No ponga fotos que da vergüenza. Uno analiza y dice, uy, Dios mío, este es Ham, no puede ser. Este es José, no. Este es María. Bueno, esa era, pero la de ahora no es así. Yo digo, ¿para qué esa basura? No ponga usted mensajes de doble sentido. Poner frases en su Facebook o en donde sea, hermano, pero todo lo más en su, amén, en su celular. Imagine la portada del celular. ¿Cuál es la foto? A veces hasta imágenes satánicas, hermano. Satánicas, con signos satánicos. Y los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Amén. Quiero decir que quiero decirles desde ya que Dios ha puesto en mi corazón un sentir muy bonito.
que les recuerde cuando yo tenía 20 años. Ay, va a predicar de usted. No, de mí no. Predicarle a los muchachos. Necesitan también. Aleluya. Y vamos a tener estudios muy bonitos, amén, sobre la juventud. Cómo en la juventud se puede servir a Dios y se puede honrar a Dios sin dejar de ser joven. Sin dejar de ser joven. Hermano, y lo más lindo y hermoso es poder decir uno lo que uno vivió, lo que uno experimentó. Eso es una bendición muy linda. Precioso es el Señor. Amén. Bendito el nombre de Jesucristo. Aleluya. Así que Dios nos ayude. Hay que despojarnos. Despójese del amén, de toda esa basura. Yo digo, ¿para qué guarda usted esa vestimenta cuando usted era una mundana? Ustedes guardan los recuerdos. Mira al compañero a ver si todavía me está escuchando. ¿Sí me está escuchando su compañero todavía? Bueno, gloria a Dios. ¿Para qué guarda usted allá en su recámara, por allá en lo más guardado, amén, donde guarda las joyas o las cosas de valor? Allá guarda usted las candongas. Las candongas, mire para acá. Allá guarda usted con lo que se teñía aquí las cejas. Sí, las cejas. Con lo que se enchurcaba las pestañas. ¿Para qué guarda usted toda esa cochinada? Porque si usted la guarda, está transmitiendo un mensaje. ¿Qué mensaje está transmitiendo usted? Que las guarda ahí, porque algún día las va a usar de nuevo. Y si usted tiene esa malicia que la va a usar un día, usted no se ha convertido a Cristo. Pastor, pero si yo danzo, pastor, pero si yo hablo lenguas. Judas comió con el Señor. Habló literalmente con el Señor, abrazó al Señor literalmente. Él oyó al Señor literalmente. ¿Y dónde está Judas ahora? ¿Lo duda? ¿Dónde está Judas? Condenado. La Biblia dice que se fue a condenación eterna. Porque el diablo se le metió. Él permitió que el diablo se le metiera. Y el diablo se le metió no por allá en una parranda. No en una discoteca. ¿Cuándo se le metió el diablo a Judas, que entró el diablo literalmente a su corazón? Cuando se tomó la Santa Cena. Se la tomó indignamente. Dice que al comer el pan, entró el diablo ahí también. El día que Judas tomó la Santa Cena, ese día se le metió el diablo. Porque él debía de haber confesado que él tenía el propósito firme de vender a su maestro, de traicionar a su maestro. Y por no confesar eso, dice, el diablo entró con él, se comió el pan y ahí entró Satanás. Guárdenos el Señor como lo ha hecho hasta el día de hoy. Bendito el nombre de Jesucristo. Hay que despojarnos. Despójese de toda esa basura. Amén. A lo que usted puede echarle candela, échele candela. Y deje que arda eso, deje que se queme esa basura. Si usted guarda esa vestimenta sucia, indecorosa, asqueante, que antes utilizaba tanto hombres como mujeres, olvídense que esto es para las mujeres, no, esa forma cochina de vestir los hombres, hermano, hoy día. Que hoy en día hay más vulgaridad en la vestimenta de los hombres, casi más que en las mujeres. Eso es ser uno vulgar, hermano. Amén. Despójese de eso. Ay, pastor, pero es que si usted viera cómo uno se ve, es que como usted se viste con esas faldas de pantalones.
Aleluya. Despójese. Despójese. Programación de programas de la televisión, toda esa programación del internet y de la televisión. Si usted no se despoja de esa basura de novelas que no son sino adulterio, fornicación, infidelidad, homosexualismo, lesbianismo, porque eso es lo que encontramos hoy en las novelas, hermano, y en las películas. Si usted no despoja de esa basura lo va a despojar a usted de lo poquito que usted tiene de Dios. Seguro. Si usted no se despoja de esa basura del diablo, esa basura sí le despoja a usted y lo deja desnudo de lo poquito que usted tiene de Dios. Imagínense, uno viene aquí al culto y se goza en el culto, y usted llega loco, loca después del culto de las 8 de la noche a la película, la novela, y a preguntar cómo quedó porque se la perdió. Nos pasamos 10 minuticos de las 8. Uy, ya ese es un martirio. No, y algunos arrancan antes de las 8. Son tan descarados que arrancan antes de las 8 de la noche. Porque es que a las 8 en punto es que arranca. Entonces, usted se llama o hijo de Dios o hijo del diablo. Amén. Póngale cuidado a eso. Y perderse esa basura que no es más sino entretenimiento del diablo, de los demonios, a través de las programadoras. Amén. Que cautivan, hermano, la mente, la atención de toda la gente. ¿Cuántos dejan de comer por esa basura del diablo? ¿A cuántas se les quema y se les ahuma hasta el agua en la cocina por esa basura? Desatienden al marido. Buenos días. ¿Estamos aquí todavía? Desatienden al marido. ¿Saben qué ocupan el tiempo de la intimidad? Algunas parejas. El poquito tiempo de la llamada intimidad. Que eso es bíblico. Eso no es capricho de un pastor, de un misionero, de un apóstol, de un profeta. No, eso es enseñanza de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Cuántas mujeres desatienden al esposo? Y hombres también. Por estar mirando el programa, la programación de la televisión. Y a veces del mismo maleado celular. Se vuelven bobos. Pero rebobos. Parecen autómatas. Y la esposa se les pasa por el frente. ¿Usted cree que le ponen cuidado? Nada. Porque ese maleado celular, y entre más pantalla, algunos dicen, uy, qué gozo, y lo felicito por esa pantallota que se compró, que no le cabe ni en el bolsillo. El ratito de intimidad de la pareja. Se lo traga el diablo por el programa de televisión, por la novela o por la película. ¿Cómo es que llaman lo otro? No, eso no es novela. Tampoco es película. Es una serie. Porque el diablo es la misma mercancía. El diablo le cambia el nombre para poderla vender, para poder engañar a los cristianos. Le cambia el nombre, pero es la misma mercancía. Hermano, qué triste eso. Por eso es que
Ay, esa porquería vieja, ¿qué demás tiene que no tengo yo? Algo. Ay, ese viejo barrigón que parece una lombriz que se hubiera tragado un garbanzo, tan feo. ¿Y por qué mi mujer se enamoró de esa lombriz con ese garbanzo que se tragó? Deforme y todo. Algo. Ay, pastor, diga que algo pasó. Pero algo tuvo que haber. Usted descuidó a su esposa, aunque se le pasaba por el frente y por el ladito y le hablaba. ¿Cuántos hablan y están tan, hermano, están tan, ay, Dios mío? Alguien dijo una palabra, claro, exageró, muy fuerte. Pero un hombre de Dios mucho más usado que yo. Y muchos se indignaron al escuchar eso, pero es verdad, hermano. Las redes sociales y el celular está volviendo a muchos idiotas, hermano. Eso es duro y parece una palabra súper del vulgo, grosera y ofensiva, pero es una realidad. Otra persona les habla, así puede ser la esposa o el esposo, ¿qué? Y hasta los mueve, llega y los mueve. ¿Sabe qué se atreven a hacer? Sin soltar el celular y sin dejar de mirarlo, son capaces de sacar la mano y con esa golpear al que le está hablando. Cuando se dan cuenta que es la mujer, la esposa. O se dan cuenta que es el esposo. Y después echarle la culpa a quién. Sí, es verdad que los brujos inmundos, es verdad que los hechiceros inmundos, es verdad que los satanistas, espiritistas y todos esos chamanes del diablo es plaga del diablo con la maldición directamente de Satanás, porque le han vendido el alma al diablo haciendo pactos. Eso es verdad. Y han destruido hogares, familias, negocios, vida, planes, sueños de Raimundo y todo el mundo y don Vicente con toda la gente. Eso es verdad. Pero si usted va a preguntarle de pronto al brujo más cercano, te va a decir, no, yo nunca lo trabajé a usted. A Sultano y a Sultano sí los trabajé, pero a usted no. Entonces, ¿quién lo trabajó? La novela, la serie, la película. Amén, hermanos. Si no nos despojamos de toda esa basura del viejo hombre, de la vieja mujer, ese viejo hombre y esa vieja mujer sí nos despoja de lo poquito que tenemos de Dios, hermano. Y yo le invito a no vivir del pasado. Mire así, uy, esta foto, mire cuando el Señor me bautizó con el Espíritu Santo, amén, muy bonito. Pero si acaso mire esa foto, mírela, ¿usted era el mismo? ¿Es el mismo hoy? Uy, Dios mío. Uy, no comparándome yo como cuando yo recibí el bautismo. Dios mío, yo estoy descarriado hoy, Señor. Y es mejor, como dice el himno, caí de rodillas. Aleluya, a tus pies, Señor, pidiendo perdón. Oh, bendito el nombre de Jesús. Mujeres y hombres de Dios, cuidemos nuestra vida, cuidemos la familia, cuidemos el hogar. ¿Cómo es posible que cambiemos el momento de intimidad de la familia, de los esposos, o el momento de compartir el esposo, los papás con los hijos? Lo cambiemos por basura del diablo, por la tecnología. Ay, es que si yo no me practico con la tecnología, me atropella, y si me atropella me muero. No, eso ya ahorita los niños de 2 añitos, de 3 añitos, sin exagerar, ya saben mandar mensajes. Tremendo eso, hermano. Oh, gloria al Señor, amén. Regresamos allí, hermano. No nos hemos apartado de nuestro tema. No, ahí vamos, hermano, en el nombre del Señor. Aleluya, maravilloso el Señor.
Se despojó a sí mismo. Alabado sea el Señor, verso 7. Amén. Tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aleluya. Aquí yo miro y no me canso, hermanos, de mirar y a la vez imaginarme aquel momento cuando el Señor tomó una toalla y buscó un recipiente allí, amén, y con agua, y se hincó, porque para uno lavarle los pies a una persona, que eso era costumbre y es costumbre todavía en Israel, tiene que hincarse, tiene que casi arrodillarse. Y toda persona, amén, que visitaba en lo establecido en normas del Antiguo Testamento, para darle, se sintiera bienvenida a la persona, no era brindarle el juguito al gusto, ni los huevos al gusto. Antes de eso, para darle la bienvenida a una persona, había dos cosas: brindarle el vino fresco de la uva, no para emborracharse, y sentarse, hincarse, mandar sentar a la persona, hincarse entre ella, el dueño de casa, y comenzar a lavarle los pies y secárselos a personas de mucha importancia, para darle la bienvenida. Esa era la forma. Y el Señor Jesucristo, para darle la bienvenida a los discípulos, cuando debía de ser lo contrario, los discípulos darle la bienvenida al Señor, entonces el Señor le dio la bienvenida a los discípulos, los mandó sentar todos y luego tomó agua, amén, en un recipiente, tomó una toalla y comenzó a lavar los pies, y bien lavaditos. Eso no era así que echarles agüita y ya no, eran bien lavaditos. Que eso quería decir: bienvenido, es grata su presencia en medio nuestro, bienvenido a casa. Amén. Y él comenzó a lavarle los pies y limpiarlos y secarlos. Amén. Y usted sabe lo que cada uno de ellos pensó y se imaginó. Cada uno de ellos pensaba un montón de cosas, pero había uno que ese no se aguantaba. Ese pensaba y lo que decía de una vez lo soltaba. Ese era lenguisuelto. Eso se le llama a una persona lenguisuelta. No es capaz de guardar nada. Todo lo que siente, ¡pum! Es más, hay gente tan lenguisuelta que antes de pensar lo que va a hablar, ya lo ha hablado. Ya lo ha dicho. Amén, buenos días. Wow, maravilloso el Señor. Si el tiempo me lleva. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Poderoso Dios. Y fue cuando Pedro se adelantó y dijo: Señor, a mí no me los lavas. Y todos ellos se dejaron y no dijeron nada, ni pío. Pero yo sí, Señor, yo no. Y ya usted sabe la experiencia. Ese es signo de humillación, de sencillez, de servicio. Y si nosotros miramos la Escritura, Dios quiere que en usted y en mí haya ese sentir de sencillez, de humildad, hermano. Es que eso de que el Señor no estimó el ser igual a Dios. Digo, si el Señor no escatimó el ser igual a Dios y vino a este mundo, muchas veces nosotros nos creemos más que los demás. Más que los demás nos creemos. Que porque somos más, tenemos alguna simpatía más que otros, porque eso es real. O porque alguna posición, alguna diferencia hay, amén, material, física, económica también puede ser. Pues ya por eso nos sentimos importantes más que cualquier otro. Si el Señor nos escatimó eso, pues mucho menos nosotros. Y sabe que necesitamos eso para servir. Ay, yo porque tengo que barrerle a todo, yo, ¿por qué no barro más bien donde yo me arrodillo y limpio la silla que yo me voy a sentar? Cada quien que limpie su silla, pastor, ¿no sería mejor? Cada quien que limpie donde se va a sentar. No, no es así. ¿Cuánto hacen falta hombres y mujeres que sirvan?
Que nos ayuden, hermano. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Vamos concluyendo. El Señor le sirvió a todos sin excepción. Al mismo Judas, yo creo que a Judas el Señor le lavó más perfectamente los pies. Y el Señor sabía quién era Judas. Todo el tiempo el Señor supo quién era Judas. Por eso él se dio cuenta, el Señor sabía que él necesitaba mayores oportunidades para ser salvo. Y se las brindó. Y Judas las rechazó todas. Tristemente, hermano, gloria al Señor. Aleluya. Y dice hasta la muerte. Cuarto es hasta la muerte, haciéndose obediente hasta la muerte. No, el primero es no escatimó, el segundo es despojarse, el tercero es humillarse a sí mismo, haciéndose obediente, cuarto, hasta la muerte. Oh, aleluya. Tenemos el mismo sentir nosotros de ser fieles hasta morir. O vamos a ser fieles hasta cierto tiempo. Hay gente que dice, yo voy a ser fiel a Dios mientras tengo este trabajo. El día que el Señor permite que me echen o que pierda el trabajo o pierda mi negocio o no sé qué, hasta ese día soy cristiano. No. Jesús fue fiel hasta la muerte. Y su ejemplo digno es que nosotros debemos ser fieles hasta la muerte. Y número 5 dice, y muerte de cruz. ¿Sabe usted lo que significa eso? Muerte de cruz significa estar dispuesto a morir, cueste lo que cueste. Porque saber que vamos a morir, ¿cuántos saben que va a morir? Ay, aquí hay gente que no cree que se va a morir. Amén. Claro, todo ser humano sabe que así como nacimos, moriremos. ¿Por qué dice la gente, comamos y bebamos porque mañana moriremos? Mañana lo sabemos. Hagamos esto y hagamos y deshagamos y vayamos, hagamos, entremos, bajemos, subimos, salimos. Porque uno no sabe mañana si esté vivo. La gente sabe que va a morir. Y como la gente sabe que va a morir, la gente dice, pues hay que hacer las cosas. Hay que vivir como se nos venga la bendita voluntad, como sea, que de hecho moriremos. La vida del cristiano es sí, vamos a morir. Y fieles hasta el día que el Señor nos permita vivir. Ese es nuestro cuarto, amén, ejemplo que recibimos del Señor. Y el quinto para sellar es el más. Y muerte de cruz. Y ahí hay señal de que Jesús aparte está hablando de otra forma de la muerte. Y más bien está hablando de otra forma de morir. Si es posible, morir por Cristo. Si Cristo lo hizo antes por mí, ¿por qué no lo voy a hacer yo por Él? Si Cristo se despojó por mí, ¿por qué no me voy a despojar yo de cualquier cosa mundana, carnal de esta tierra para ganarme a Cristo? San Pablo dijo, me despojé de todo, hasta de mis títulos me he despojado, me despojé de la familia, dejé todo, profesión, todo para ganarme a Cristo. Aleluya, porque en Cristo lo tengo todo. Y eso es una realidad, hermano y hermana, por favor. Póngase de pie, aleluya. Son 5 ejemplos que el Señor nos entrega, que si nosotros los seguimos tal como el Señor nos habla, nos lo enseña, vamos a ser 5 veces bendecidos, más de lo que hemos sido bendecidos de parte del Señor. Padre maravilloso, yo alabo y glorifico tu precioso y glorioso nombre, Padre celestial. Yo te doy gracias, Señor, por ayudarnos. Yo te doy gracias por extender tu mano poderosa. Yo te doy gracias, Señor, por
porque tu gracia, tu misericordia y tu bondad ha sido para con nosotros, Padre mío. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Dios mío, aquí estamos, Señor. Tú nos has hablado y nos has traído en esta mañana para hablarnos, para tratar con nosotros, Señor. Tú has venido, Señor, con tu palabra, con tu consejo para orientarnos, para edificarnos, para consolarnos, Señor. Oh, bendita sea la gloria del Señor. Alabado sea su nombre eterno y maravilloso. Oh Padre celestial, aleluya. En tus manos están nuestras vidas. En tus manos estamos, Señor, para hacer tu bendita y gloriosa voluntad. Oh Dios.